Si estás estudiando un idioma, ¿qué te puede enseñar un profesor y qué no? ¿Y qué puedes aprender estudiando solo? Eso es lo que queremos discutir en el video de hoy. Entonces, tenemos un par de preguntas. Sí, yo empezaría con una pregunta Ujú. porque vamos a ver nuestra experiencia otra vez, como siempre. Sí, Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué idiomas tú hablas y cuáles de los idiomas que hablas aprendiste con un profesor? ok. Yo soy un caso bastante particular, diría yo. Yo hablo inglés, a ver, hablo español y hablo eslovaco, que son mis idiomas pues maternos, que los aprendí solo, pero con un profesor por un lado en ustedes, con mis padres, profesor, y por otro lado en el colegio. Siempre uno, pues para su idioma materno, uno lo estudia en el colegio, ¿sí? Hay personas que no aprenden mucho, Bueno, pero ahora lo que am, me interesa son idiomas que pero no son sí, tus idiomas maternos. saliendo de ahí hablo inglés y hablo japonés, ¿sí? Como ya he mencionado. El inglés lo hablo a un nivel muy, muy, muy alto. Tuve profesores en el colegio y el japonés lo hablo a un nivel medio alto y tuve un profesor por un semestre. Ok. ¿Y qué fue lo que aprendiste con los profesores? ¿O Ah, en qué porcentaje te ayudó el sí, profesor? bueno, esto es en lo que yo digo que soy un caso excepcional porque la verdad es que siento que los profesores no hicieron mucho por mí. No los tuve por mucho tiempo, eso también es un aspecto. Mis profesores, a ver, en japonés tuve un profesor por un semestre porque vi que había una materia japonesa en la universidad y dije, oh, estoy estudiando japonés, pues estudiemos en la universidad también, me ganan unos créditos. Y prácticamente todo lo que cubrimos en la clase yo ya lo sabía. Y todo el resto de los estudiantes estaban jodidos, es decir, estaban muy, muy en un nivel muy bajo porque ninguno de ellos había hecho estudio pues por sí solo, ¿sí? Yo sí. Yo había estudiado solo un buen rato antes de entrar a esa clase. Entonces, sí, estaban graves. Y en cuanto al inglés, pues tuve profesores en el colegio. Y yo creo que hasta por ahí cuarto, quinto de primaria, yo iba con la clase. Aprendía sobre principios gramaticales del inglés y cosas así. Pero después de eso tuve un profesor, o pues el mismo profesor llegó a un punto que me dijo como, vea, usted vaya y vea películas. Y me trae una lista de palabras que no entienda y como que no haya entendido con los subtítulos y las miramos o las aclara. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste con este profesor? O Ah, con los profesores de inglés. el tema es que los profesores que de pronto hicieron diferencia los tuve de tan niño que no sé decir. ¿Sí? Ajá, ok. Realmente yo diría que gramática, pero no es como que yo me acuerde de la gramática del inglés en particular, ¿sí? Pero tal vez la gramática básica, como los principios, Gramática ¿no? básica, sí. Pero en general la manera en la que yo aprendí inglés fue como tan espontánea y tan natural porque quería ver ciertas cosas en internet y esas cosas estaban en inglés, entonces pues las consumía en inglés. Y para cuando comenzaron a estar disponibles los juegos que yo jugaba o los videos que yo veía en español, ya entendía suficientemente bien inglés para que para entender los videos en inglés y decidir que esos me parecían mejores. Ok, Entonces seguí viendo los videos en inglés y multiplica por 10 años y llegué más o menos al nivel que tengo. ok. Entonces, en mi caso, realmente no tuve profesores que yo pueda decir que tuvieron un impacto. Obviamente tuve clases luego de inglés a lo largo de todo el bachillerato, o sea, de sexto, de secundaria, primero de secundaria, de sexto, hasta 11, pero básicamente ninguno de ellos, o sea, todos mis profesores de ahí para adelante sabían inglés peor que yo. Bueno, Entonces, sí, en mi caso hubo poca influencia de ok. profesores, definitivamente. Yo cuento mi caso. Ujú, Eh,
Pues el idioma que yo hablo y creo que lo hablo bien es el español. Sí. Hablo español, hablo inglés. Ah, lo interesante es mi español porque yo tuve una profesora al principio. Sí. O sea, las bases del idioma yo las aprendí con esa profesora, pero Ujú. era muy poco, realmente fue, ¿qué? El presente, Ujú. Tipo presente. tiempo presente, conjugar un poco, yo no recuerdo, no hubo más, Sí. ¿sí? Y allá me mandaron a España y ya, estuve en el entorno. ¿Y en España tienes profesor o...? Sí, tuve como 5 clases, Uf. no más. Ajá. Y el resto fue Ujú, ujú. a las malas. Sí, entonces yo ahora quiero ver, pues para el inglés sí tuve Ujú. una profesora súper exigente, muy buena en su ¿Colegio? inglés en el colegio Ujú. y sobre todo la secundaria. Ok. En la secundaria, supremamente exigente y yo creo que hay hay muchas personas en nuestra clase que el inglés que saben lo hablan gracias a ella, A ella. seguramente que sí. Ujú. ¿Sí? Um, pero para mí el caso más interesante es mi español. Entonces mi siguiente pregunta es, en tu caso, en el caso de tu inglés y tu japonés, si hubieras tenido un profesor, Ujú. ¿en qué cosas te hubiera ayudado? Ok. Uf, en el ¿En qué caso, casos hubiera sí, mejor haber tenido... hubiera sido mejor haber tenido un Ujú, profesor. Ok, realmente yo siento que algo en lo que me ayudó mi profesor en secundaria fue en darme como el espacio y en cierta manera también, las películas son muy difíciles de entender, ¿sí? ujú. Entonces mi profesor me dijo, vayan y vean películas en inglés con subtítulos en inglés. Y es un ejercicio de clase. Y es un muy buen ejercicio. Y uno a menudo, cuando quiere ver una película, pues uno, si no está pensando en quiero aprender inglés, pues por facilidad uno le pone los subtítulos en el idioma de uno, aunque la vea en inglés. Y yo probablemente habría hecho lo mismo. Porque todavía eran complejas de entender en ese tiempo. Eso era como en octavo, noveno, sí, en secundaria. Yo habría tenido 15 años, 16 años, no, 14 años, por ahí, 13 14 años. Entonces, el que ese profesor me dijera, vayan y vean películas, fue buena orientación, Ujú, ¿sí? Yo siento que con mi inglés tuve la suerte de que encontré lo que yo considero que es el camino correcto, el mejor camino, ujú. por al azar, ¿sí? Por casualidad me resulté estudiando inglés o encontrándome con el inglés de la mejor manera posible. Oye, pero tú hablas un inglés gramaticalmente correcto. Sí. ¿Y cómo aprendiste la gramática? Acá siento que esto es un caso a caso. Ujú, Am, yo soy bueno para la gramática, ujú, en general. Yo aprendo gramática espontáneamente. ujú. La gramática del español Pero yo creo me que es la muy mayor... fácil. Sí, pero el español es tu idioma materno. No. O sea, sí. Conozco muchas personas, muchos colombianos, Ujú. que no... A ver, hablan con la gramática correcta, pero no escriben con la gramática correcta. Es ortografía, pero también es dónde poner las comas y es dónde va una tilde. Y siento que, bueno, de pronto no es comprensión de la gramática hablada y escuchada, pero sí tiene que ver con lo fácilmente que puedes entender los conceptos lingüísticos, ¿sí? Sí, seguramente, pero no. Bueno, sigue. Porque, porque yo no estudié gramática en inglés. Ujú. Realmente, o sea, Porque yo me considero buena para la sí, gramática eslovaca. Yo siento que la sí, sé. ujú, Pero para mí, en el español, yo no logré llegar a la gramática compleja del español. sí, Yo no logré entender, por ejemplo, el subjuntivo sin estudiarlo. No logré entender los tiempos compuestos. sí, Ninguno. Sin mirarlo bien. No ninguno, pues. El
pasado compuesto, sí, pero el resto no. La concordancia de tiempos no logré. Sí. Sin mirarlo, sin estudiarlo. Pues el contraste es que, conmigo, mi contraste es que en japonés yo sí he estudiado gramática. Y sí me ayuda a entender. Yo cuando estudio un punto gramatical es como, ah, claro, listo. Y lo aplico o lo entiendo, lo comprendo mejor en ese momento. El tema con mi inglés, lo que siento que sucedió, dos factores. Es que yo comencé a tener mucho contacto con el inglés desde muy joven. Que puede tener que ver, yo siento que mucha gente tiende a decir que tiene más que ver de lo que realmente tiene que ver. O sea, le dan demasiada importancia a la juventud, ¿sí? Pero sí tendría tiene, lógica. no, yo creo que definitivamente tiene algo que ver, ¿sí? Porque los niños aprenden a hablar bien porque tú ves a los niños, yo veía a los niños hablando español correctamente y yo, pucha, ¿por qué yo no lo logro? Y creo que pues, mi IQ es bastante alto como para ser capaz, ¿sí? El tema es que en mi caso no estamos hablando de niño, estamos hablando de 8, 9 años hasta los 16, ¿sí? Que es como preadolescencia, adolescencia, ¿sí? Sigo estando joven en ese tiempo, entonces sí creo que tiene que ver, de niño definitivamente tiene que ver, no sé en esa adolescencia cuánto realmente tenga que ver, pero sí creo que ayuda. Hay una de pronto una cierta maleabilidad mental que uno tiene en esa fase. Pero lo otro es la cantidad de inglés que yo consumí. Yo creo que porque mi entretenimiento de adolescente era ver videos de YouTube y jugar videojuegos de vez en cuando. Realmente sobre todo ver videos de YouTube. Y casi todo el tiempo los veía en inglés, casi todos. Y yo al día podía ver 2 horas, 2 horas y media de videos yo de YouTube tenía en inglés. español y español y español Pero, y español. ¿qué tan densamente? No tenía eslovaco nada. Estaba trabajando, estaba haciendo todo, porque no... cuando nosotros llegamos a Colombia no había tanto internet y tanto... Y yo realmente no veo cosas en eslovaco. Sí. Porque no los hay. Y yo tengo mi celular en español desde que recuerdo. Yo tengo mi computador en español. Yo tengo todo en español. Igual, hay cosas en español que yo yo tuve que estudiarlos. Es curioso, sí. Puede ser que estaba joven, puede ser simplemente una particularidad de mí. O puede ser que realmente, porque el tema, esta es como mi manera de verlo, que de pronto puede tener que ver, si tú estás viendo videos en donde alguien está constantemente hablándote de cosas. Y de cosas muy variadas, porque yo tengo mente muy científica y soy muy curioso, entonces siempre me ha interesado cosas de física y cosas de filosofía por este lado. Y todo tipo de temas y temas complicados, y todo el tiempo estuve recibiendo información en inglés complejo. Y si 30 minutos de ver un video en el que solo te están hablando todo el tiempo, yo creo que es equivalente mínimo a medio día porque yo en mi trabajo actualmente no hablo ni escucho mucho a otra gente. Sí, no sé, es mi experiencia, ¿sí? Yo sí. Yo sí. Entonces, pues no sé. Pero sí, esa sería una pregunta para los que nos están viendo. Sí, sería... Si alguien aprendió un idioma de una forma así, como estando en un país, ¿hasta qué punto logró aprender la gramática del idioma? ¿Hasta qué nivel? ¿Y a qué edad? Sin estudiarlo. ¿Y a qué edad? Porque aquí tenemos una experiencia muy diferente. Sí. Porque para mí, lo que más falta me hacía fue un profesor para explicarme algo de gramática. Porque yo llegué a un nivel, yo sé que mucha gente llega a un nivel del idioma, de un idioma donde ya habla todo, dice todo y sigue hablando mal. Sí. Y sigue hablando mal
y tú los ves después de 10 años y siguen hablando igual de mal, incluso estando en un país. Y conozco gente que habla así español, conozco gente que habla así eslovaco. Sí, que habla seguramente hay gente montón. que habla así Inglés. hay mucha gente que habla así inglés. Yo creo que también es una cuestión de interés. Ajá. De interés, quiero aprenderlo bien o no quiero. Porque a mí, yo recuerdo el momento cuando me empezó a molestar. Porque yo ya sabía, oye, ellos dicen para que tengas tiempo y no sé qué. Y yo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y por qué, no sé, si tú tuvieras tiempo, ¿por qué tuvieras? O sea, empecé a preguntarme. Y yo empecé a preguntarle a la gente, ¿cuándo se usa eso? Y nadie supo explicarme. Sí. Entonces, pues con esto también yo sé que yo creé unas malas costumbres. ¿Sí? Hablar de una forma incorrecta. Sí, cuando uno habla 20 años un idioma. Sí. Entonces lo que estoy haciendo en los últimos años es desaprender. Sí. Desaprender las cosas y aprenderlas correctamente. Sí. Y cuando me empecé a interesar y empecé a buscar la información, allá fue cuando yo empecé a hablar mejor gramaticalmente. Se le llama fosilización. Fosilización. Sí, como un fósil. Sí, o sea, como que se vuelve piedra. Tu habilidad la habilidad de la gente en el idioma se vuelve una piedra, entonces ya no crece. ¿sí? Persona deja de mejorar. Pero tú allá toca como ponerle esfuerzo. Sí, claro, no. Si tú decides cambiarlo, tú puedes cambiarlo, pero deja de cambiar naturalmente. ¿sí? Entonces, llegando a la pregunta que yo hice, ¿en qué me hubiera ayudado un profesor? A mí seguramente en la gramática, explicarme bien la gramática, pero en el tiempo correcto, porque yo siento que incluso en el colegio te empiezan a se la dan muy temprano. Muy temprano. O volver, tal vez sí, explicar, después volver cuando ya como que ya observaba las cosas. Sí. Ya, ¿cómo es? ¿Qué funciona? ¿Qué es eso? Uno realmente, cuando uno aprende cualquier cosa, uno no comprende realmente nada hasta que lo ve funcionar, ¿sí? Uno no comprende que una rueda dentada más grande conectada con una más pequeña hace que esta gire menos veces y esta gire más veces hasta que lo ve suceder y uno como que, o al menos que uno se lo imagine y lo vea así como que funcionando, ahí es donde a uno las cosas le hacen clic. Y la gramática es la teoría del idioma, es la matemática detrás de las ruedas dentadas, pero si uno no ha escuchado el idioma, si uno no ha visto esos principios gramaticales en acción, entonces es estudiar sobre ruedas dentadas sin haber visto una rueda dentada nunca. Entonces, ¿qué esperar y qué no esperar de un profesor? Sí, yo creo que... ¿Qué esperar? ¿En qué ayuda tener un profesor? Un profesor, yo creo que el mejor tipo de profesor te puede ayudar a guiarte, ¿sí? A darte motivación para seguir aprendiendo, seguir estudiando. Porque una de las cosas que más pasa es que uno... Sí, para mí, lo que yo he observado, la motivación también es como que tener una clase una vez a la semana, aunque estés en un momento de no querer seguir, pues te mantiene a seguir. ¿sí? Te mantiene continuando. Aunque no fuera otra cosa. Sí, ese es el tema. En tu caso, no hubo un problema de motivación porque estabas en España y luego estabas en Colombia. ¿sí? En mi caso, en inglés, no hubo un problema de motivación tampoco porque yo sencillamente, pues el inglés era mi camino para consumir cosas. Entonces, ¿te guía? ¿Te motiva? Pero sí. ¿Te orienta? Te guía, te motiva y te puede... Te explica la gramática. Te puede explicar la gramática. Yo, aunque no he, digamos, no he tenido profesores en japonés, sí he estudiado gramática a través de gente que me la explica en videos, en YouTube, sí, que me explica la gramática en japonés y ayuda. Ayuda a entender los conceptos. ¿Tú veías esos videos? Yo he visto videos de gramática en japonés
Siento que cuando me sirven ahora, que la mayoría de esos principios gramaticales los he visto suceder muchas veces, pero tenía un poquito ideas equivocadas sobre algunos, o no comprendía perfectamente otros, pero los había visto muchas veces, entonces que me expliquen, esto hace esto en estas situaciones, y es por esto. Eso es como, claro. Pero sí, pero necesitas Ahora la las cosas explicación le de otros. conectan en ese momento. Sí. Pero si yo te explico que el gerundio es esto, y tú no has escuchado un gerundio, o si llevas 3 semanas aprendiendo español, pues no te va a decir nada, ¿sí? Pues explicas qué es un Entonces, gerundio. Bueno, listo. ¿Y qué es lo que no esperarte de un profesor? lo que no puedes esperar de un profesor es que te enseñe el idioma, Sí, claro. ¿sí? Que te enseñe vocabulario. Incluso yo me encontré con unas personas que querían, que me dijeron, estamos aprendiendo español, pero tenemos una profesora y no estamos muy satisfechas con la profesora porque hablamos poco y no sé qué. Y pues, y hablan bastante bien para tener una profesora. Y yo me di cuenta como que tal vez tienen una idea equivocada de lo que se puede esperar de un profesor o no. ¿Sí? Como que hablamos poco y no sé qué. Pero eso no es cuestión de una clase a la semana. Incluso ni 2 clases. Hablar bien y hablar bastante y saber explicar las cosas. Ni una clase al día. Sí es una clase al día. Sí, dependiendo del idioma, dependiendo del idioma. Espera cosas que no son. Sí. No puedes esperar que el profesor te enseñe el idioma. Pues, el vocabulario. El vocabulario siento que es como la parte principal o la parte que más tiempo toma del idioma, porque es lo más grande. Las reglas gramaticales pueden ser bastantes y pueden ser complicadas y el profesor te puede ayudar a entenderlas. El profesor te puede ayudar a entender ciertas partes del vocabulario que no existen en tu idioma, ¿sí? O sea, en japonés hay una palabra para azul que es azul, pero es un azul diferente al azul del español, ¿sí? Creo que en ruso también hay 2 tipos de azules. Sí. El profesor te puede explicar para los eslovacos la diferencia entre venir y llegar. Venir y llegar. Ese tipo de cosas, el profesor te puede ayudar a comprender ciertos puntos de vocabulario. Sí. Pero si quieres ser bueno en un idioma, o sea, bueno nivel B2, sí que es ser bueno en un idioma, necesitas entender 5.000 palabras. Entre 3 y 5.000 palabras. Eso realmente es vocabulario. Sí. Y la manera de aprender 3 a 5.000 palabras no es memorizándolas porque, o sea, no se puede, sí. O sea, hay gente que puede. Hay gente que tiene cabezas especiales. El campeón. La mayoría no. Sí, el campeón de Scrabble en francés no habla francés. Estudió un diccionario, se lo memorizó. Sí, entonces hay gente. Pero aún así no habla francés, o sea, él no sabe francés, él se sabe todas las palabras y ganó el torneo, pero no sabe hablar francés, ¿sí? El idioma te lo enseña el idioma, ¿sí? Para aprender un idioma tienes que, digamos, estar en contacto con el idioma. Aprendes un idioma igual que aprendes a andar en bicicleta, que es andando en bicicleta, ¿sí? Y la actividad principal de un idioma es entender el idioma. Entonces, para entender el idioma tienes que comenzar a entender el idioma, ¿sí? A hacer la actividad. Empezar a entrenar a entender el idioma. Sí. Ok, y entonces, ¿cuál sería, si uno busca a un profesor, cuál sería un profesor ideal? ¿O cuál es el mejor profesor para una persona? Según tu punto de vista, y yo después digo lo que pienso yo. Lo hemos discutido en otro video, que es el de profesor contra tutor, ¿sí? Que lo vamos a dejar acá en la anotación, si te acuerdas. O está en nuestro canal también. Un tutor, son nombres que arbitrarios un poquito, pero un tutor es alguien con el que hablas, ¿sí? Con el que hablas y que te habla a ti, al que le hablas tú. Es ideal que sea un nativo, ¿sí? Porque de él estás absorbiendo idioma, estás absorbiendo la pronunciación, la manera en la que utiliza la gramática, qué palabras utiliza, dónde, las frases que utiliza y cómo las construye. Y en eso quieres imitar a un nativo, ¿sí? Entonces, si tienes alguien con quien hablar, un compañero de idioma, alguien con quien hablar, es mejor un nativo. Y no tiene que tener ningún entrenamiento de profesor en absoluto.
mientras entienda que no está ahí para enseñarte reglas, que no está ahí para responderte, digamos, preguntas técnicas, porque uno como nativo no entiende las reglas técnicas de su idioma. Y no sabes qué tan complicadas pueden ser para... Sí, además no tienes ni idea de... Hay ciertas cosas que se te hacen súper obvias a ti, pero no lo son para alguien que, digamos, en su idioma no lo tiene, ¿sí? Los chinos no tienen una diferenciación entre él y ella, ¿sí? En el chino hablado. Entonces, en el chino, los chinos, el error más común, uno de los errores más comunes que cometen los chinos, es que le dicen él, ¿sí? En tercera persona hay él, todo es hay una sola palabra. Gramática? Sí, no hay género gramática, ¿sí? Okay. Solo es una sola palabra, entonces a las mujeres les dicen él, a los hombres les dicen él, porque no hay esa diferenciación. Y un tutor no puede comprender eso necesariamente, ¿sí? Esa dificultad. Y ahí es donde un profesor entra si quieres ayuda para comprender gramática, si te está costando. Si te está costando ser consistente, ¿sí? O persistente, ¿sí? Entonces quieres motivación y como para mantenerte ahí estudiando. O si quieres un poquito de estructura, ¿sí? En tu aprendizaje, siento que esas son las tres cosas que un buen profesor te puede dar. ¿Y quién entonces sería un buen profesor? Y yo creo que el mejor profesor es alguien pues que sea capaz de hacer estas tres cosas, alguien organizado, pero también alguien que haya aprendido un idioma, ¿sí? Ojalá, obviamente, la mejor situación es si es alguien de tu propia nacionalidad que aprendió el idioma que tú estás estudiando, obviamente. Pero cualquier persona que haya aprendido al menos un idioma a un nivel que tú lo veas y digas, quiero llegar a ese nivel, ¿sí? Te sirve. Puede ser un nativo que aprendió, digamos, tu idioma. Tú estás aprendiendo inglés y entonces tu profesor es un estadounidense que aprendió español a un nivel que tú dices, ese tipo habla muy bien, te sirve. Y te sirve como tutor también, ¿sí? Te sirve para copiarlo también. Pero el punto es que haya aprendido algún idioma, que haya tenido la experiencia de pasar por los pasos necesarios para que pueda guiarte a ti. Yo estoy de acuerdo con eso. Para mí, sobre todo para los principiantes, incluso es mejor si sea una persona de tu idioma que hable el idioma que tú quieres aprender. Sí, porque entiende exactamente qué cosas o qué dificultades tú puedes tener, entiende cómo explicártelos, incluso entiende con qué empezar. Esto es más fácil, empecemos con esto. Y también yo siento como la ventaja de yo saber qué es lo que realmente es importante aprender y qué no es tan importante. Sí. Yo sé que, por ejemplo, los eslovacos tenemos problemas con los artículos. Entonces no pongo demasiado, yo siempre corrijo, pero no pongo tanta énfasis como en los artículos porque sé, hablando sin artículos, no hablo bien, pero me entiende igual. Sí. Y yo veo muchos nativos como empezar a explicar unas cosas muy complejas. Intuitivamente para un nativo son como, pues... En un grupo de español, yo veo muchos profesores nativos empezar a explicar cosas demasiado complejas. Sí. Para los principiantes, entonces yo, ¿para qué? Y a mí también me choca que todos quieren buscar a un profesor nativo. Estoy buscando a un profesor nativo, no sé nada. No. Tal vez con el tiempo, ya queriendo aprender la gramática más compleja, un profesor nativo sabe mejor como las diferencias pequeñitas. Esto se utiliza allá, esto mejor aquí. Sí, si eres intermedio alto o avanzado, entonces un profesor nativo que incluso haya estudiado bien el inglés y te puede explicar esas reglas en inglés, en este caso o en un caso, puede ser muy bueno, ¿sí? Con el que te comuniques solo en inglés, ¿sí? Eso puede ser bien. Sí, ya puede ser. Pero para los principiantes, yo diría que mejor uno que hable tu idioma bien, que hable el idioma que quieres aprender bien y que pues que haya aprendido, que no sea un bilingüe de nacimiento, que haya aprendido alguno de los dos. Sí. O algún otro idioma de adulto, sí, definitivamente. Eso. Yo siento que cualquier persona
que no necesitas un profesor como tal. Si no lo necesitas, si eres yo, ¿sí? Si ya has aprendido un idioma y sabes que puedes aprender un idioma y tienes confianza en ti, no te parece como abrumador, o si eres valiente y dices yo quiero intentar esta vaina y voy a hacerlo solo, o no tienes el dinero y no tienes otra opción, entonces voy a hacerlo solo, se puede sin profesor. Pero sobre todo si solo estás comenzando, si te parece abrumador, si nunca has aprendido otro idioma, o sea, un idioma aparte de tu idioma materno, yo creo que sí es muy bueno como mínimo comenzar con un profesor. Con un buen profesor te puede dar unas bases muy buenas, Sí. y si es un muy buen profesor, te puede guiar para, digamos, darte un buen camino hacia adelante. Sí. De Sí. ahí. Pero lo importante es saber que la mayor parte del trabajo que te espera está en tus manos. Sí. Tienes que hacerlo tú, tienes que ponerle tu esfuerzo, porque así como en Colombia, a ver, en Colombia hay 11 grados de colegio, ¿sí? Y hay usualmente 10 semestres, 8 o 10 semestres de universidad. En la universidad dan mínimo 5 semestres de inglés. En el colegio cada año hay clase de inglés. Y la gente sale de colegio y universidad y no habla inglés. ¿Sí? Y en teoría ha recibido 1000 horas de inglés, ¿sí? Y no saben inglés. ¿Por qué? Porque tienes que poner de tu parte, ¿sí? Sí, de tus Tienes ganas, que... de tu esfuerzo. De tu esfuerzo. Tienes que... Porque la mayor parte del idioma es tu relación con el idioma, ¿sí? No es tu relación con el profesor. Y así como tú no te puedes volver amigo de alguien hablando con un amigo de esa persona, así como cuéntame de él, tienes que hablar con la persona, pues tienes que comunicarte con tu idioma, si tienes que acercarte al idioma tú, para realmente aprenderlo. Eso. Entonces espero que este video te haya sido útil, espero que hayas aprendido algo. Cuéntanos tu experiencia, me Cuéntanos, interesa mucho. sí, cómo te ha ido, si sabes otros idiomas, cómo los aprendiste, necesitaste profesor, ¿Qué profesor? qué profesor que te enseñó, o si aprendiste la gramática intuitivamente como yo en el inglés, ¿a qué edad lo hiciste? ¿Sí? Puede ser interesante ver si realmente, porque yo tengo algo de talento para los idiomas, realmente lo tengo. Soy bueno para los acentos, soy bueno para la ortografía en todos los idiomas que hablo. Pero sí es verdad que el inglés lo aprendí de muy joven. Entonces, para mí que son todos los factores combinados, Sí. la cantidad de tiempo y todo eso. Pero cuéntanos tu experiencia y comparamos para saber cómo son las cosas, Sí. y aprender todos. Y ya. Si quieres ver más videos en donde discutimos cosas sobre aprender idiomas o sobre el español, en conversaciones así, un poquito más avanzadas, más complejas, puedes dar clic aquí. Tenemos una playlist. Aquí. Allá. Y ahí tendrás todas nuestras discusiones como esta. O suscríbete a nuestro canal para ver todo lo que estaremos subiendo de aquí en adelante. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo.